Buenas tardes, niñas y niños. Vamos a ver este tema de la segunda cultura, ¿verdad? Que son los aztecas. Los aztecas se encuentran en la página 142 y 143 del libro de sociales. Los aztecas, llamados también mexicas, se ubicaron se llaman mexicas porque ellos, ¿verdad?, se ubicaron en lo que es México. Fueron una de las últimas tribus nahuas en arribar a la cuenca del lago Texcoco. En el año de 1248 se asentaron cerca de lo que llaman el lago de Chapultepec. En 1325 se trasladaron a una isla en el lago Texcoco y fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Según la leyenda, el dios Huitzilopochtli les había indicado que construyeran su capital en el sitio donde encontraron un águila parada sobre un cactus de nopal con una serpiente atrapada en sus garras. En la isla vieron esa señal. Por eso ahí está ubicado México, porque esa fue la señal que creen ellos, ¿verdad? En el lago, miren, ahí está el nopal, está el águila con la serpiente en las garras, y ahí vinieron ellos, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros el dibujo sobre la representación de la leyenda azteca. Y ahí vinieron ellos y fundaron cerca del lago de Chapultepec. Según la leyenda, ¿verdad?, el dios Huitzilopochtli les había indicado que construyeran su capital. Y ahí fundaron lo que es ahora México. En esa isla fue donde ellos vieron la señal y ahí se ubicaron los aztecas. El imperio azteca fue un imperio. Miren, los mayas no fue imperio, sino que fue una cultura. Pero los aztecas sí se les considera un imperio. Azteca se extendió sobre gran parte de la altiplanicie del centro de México y abarcó también tierras bajas en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico. Abarcó los actuales estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, así como una pequeña porción de Guatemala. La capital Tenochtitlán se ubicó en el Valle de México. Sus gobernantes dominaban otras ciudades, estados y las obligaban a pagar impuestos. Fue una de las ciudades más pobladas del siglo XVI. En ella se apreciaba el lujo en sus palacios y templos. Sus calles eran tan anchas que causaron gran admiración a los españoles. Cuando los españoles vinieron acá, ¿verdad?, y encontraron, porque ahí en ese tiempo sí estaban todavía los aztecas cuando vinieron los españoles. Y imagínense que ellos ya habían formado una sociedad en la cual, dice, dominaban a otras ciudades y les obligaban a pagar impuestos. ¿Sí? Ya existía el impuesto que hay ahora aquí en el siglo XXI. Ellos tenían el impuesto que obligaban a las ciudades y estados a pagarlo. Y fueron una de las ciudades más pobladas del siglo XVI. Y ahí había lujo de sus palacios y templos. Y las calles eran tan anchas que cuando los españoles vinieron acá y vieron esas hermosas calles, se llenaron de admiración. Organización social. La sociedad mexica estaba organizada en grupos de parentesco llamados calpullis. Calpullis quería decir cada uno de los grupos de parentesco, por ejemplo, la familia Gutiérrez, la familia Gómez, la familia Sánchez, la familia Herrera, formaban un grupo de familia, ¿verdad? Y le llamaban calpullis. Cada calpulli adoraba a un dios que consideraban propio. Cada quien tenía su propio dios de esa familia. Cada calpulli aportaban una cantidad definida de guerreros al ejército y mantenía escuelas donde se educaban a los niños y a las niñas. Miren que eran bien inteligentes, ya tenían escuelas para poder educar a sus niños y las niñas. Cada uno, el jefe, ¿verdad?, de cada familia, el jefe del calpulli, repartía las tierras entre los miembros del grupo y cumplía la función de juez cuando surgían conflictos. O sea, formaban sus propias tribus. Cada familia, ¿verdad?, era una tribu. Tenía su propio jefe y este se encargaba de repartir la tierra a los miembros de su grupo. O sea, eran por grupos familiares y cada grupo familiar se llamaba calpulli. Y tenía entre los miembros del grupo y cumplía la función de juez cuando había conflicto. Vamos a la siguiente. Algunas familias tenían más riqueza y poder que las demás y formaban una aristocracia. Pues sus hijos
tenían una mejor educación y sus integrantes ocupaban los puestos más importantes del gobierno. Así como sucede hoy, ¿verdad? Que las familias tienen, algunas tienen más riqueza y por lo tanto pueden educar mejor a sus hijos. Y por tanto, ¿verdad? Los hijos de los ricos son los que tienen mejores puestos importantes en el gobierno. Lo mismo pasaba en la ciudad de los Calpulli. Las familias ricas ponían a sus hijos una educación mejor y sus cargos eran mejores. Para su consumo exclusivo había objetos y materiales de gran valor traídas desde tierras lejanas, como las plumas de quetzal. La familia gobernante pertenecía a este sector social. Los sectores eran el pueblo, los comerciantes, los pochtecas, los guerreros y los esclavos de Tlacotli. Como pueden ver ustedes, ya se daban marcadas divisiones de clase, ¿verdad? Los que tenían el poder en las calpulles, en los que eran más ricos, y había familias de calpulles pobres, ¿verdad? Entonces, los que tenían el poder económico, porque tenían riquezas, podían recibir mejor educación y por lo tanto mejores puestos importantes en el gobierno. La religión, los aztecas eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que adoraban a muchos dioses. Su dios principal era Huitzilopochtli. Otros dioses importantes eran Tlaloc, dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, y Tezcatlipoca, que era el dios de la noche. Por eso decíamos que eran politeístas, porque ellos no solamente adoraban a un dios, sino que adoraban a muchos dioses. La vida cotidiana se relacionaba con la religión. O sea, su vida era siempre adorando a los fenómenos de la naturaleza. Ese montón, miren, la serpiente, el viento, la noche, la lluvia. Esto era su vida cotidiana, adorar a esos dioses, ofrecer ofrendas y sacrificios humanos a los dioses. ¿A quiénes les sacrificaban? Pues a los esclavos, a los que tomaban presos de otras tribus para obtener la protección y evitar calamidades. En la economía, lo que ustedes pueden ver ahí, esas se llaman chinampas. Ellos hacían esa especie de miren, lo que está ahí es agua, ¿verdad? Y ellos hacían unas construcciones sobre el agua que le llamaban chinampas. Y ahí sembraban ellos su maíz, su verdura, todos sus productos, y era irrigada por el agua que estaba abajo de las chinampas. Vamos a ver a dónde se utilizan las chinampas. La economía se basaba en la agricultura. Las familias se agrupaban en las comunidades llamadas calpulli. Calpulli, les decía yo, ¿verdad? Que era cada uno de los grupos familiares que tenían ellos, que tenían sus jefes, sus propias autoridades. Debido a que la ciudad estaba asentada sobre el agua, recuerdan ustedes, ¿verdad? Que yo les dije al principio que ellos se ubicaron encima de un lago, del lago. De ese lago, ¿verdad? El lago Chapultepec, a orillas del lago Chapultepec, en el lago Texcoco. Ahí vinieron ellos, ¿verdad? Y imagínense, solo porque en una islita encontraron una serpiente con un águila que tenía una serpiente en las patas. Ahí, como ahí les había mandado el Dios, según ellos, les había dicho que en ese lugar iban a formar una ciudad, no importaba que fuera en agua, por eso ellos vivían. La ciudad estaba asentada sobre las aguas. Como no se puede vivir sobre el agua, entonces construyeron las chinampas. Las chinampas eran una especie le ponían un montón de palos y le rellenaban de tierra. Hacían como terraplenes ahí en esas chinampas para disponer del terreno de cultivo. Ahí construían sus casas y ahí también, ¿verdad?, sembraban. Las chinampas absorbían el agua del lago y producían excelentes cosechas de maíz, ayote, chile, frijol, cacao, tomate. ¿Por qué? Porque como las hacían, vieron en la anterior, ¿verdad? Pudieron ustedes ver anterior eso, ¿ves? Ellos estaban sobre ese lago. Y sobre ese lago, ellos construían estos terraplenes de tierra y ahí sembraban sobre el agua. Claro, abajo tenían el agua sobre la tierra y siempre la tierra se mantenía húmeda. Y eso les ayudaba mucho a sus cultivos. Y cultivaban maíz, ayotes, chile, frijol, tomate y cacao, y eran excelentes cosechas las que se daban porque no necesitaban estarlos regando porque las plantas absorbían el agua que estaba en el lago.
En las zonas más secas, porque claro, había zonas donde estaban secas, ahí se crecía el maguey, de la cual elaboraban una bebida llamada pulque. En México, esa pulque es una bebida muy tradicional. Es como quien dice beber cerveza. Ellos esa bebida la hacen del maguey. El maguey es una planta que se parece a la sábila. Así, tiene una bellota y ahí surgen un montón de ramas. Y del maguey, ellos hacían, ¿verdad? De la penca del maguey, ellos hacían elaboraban lo que llaman el pulque, bebida tradicional de México. También se dedicaron a la caza y al comercio. A la fabricación de tejidos era responsabilidad femenina y eso daba lugar a las mujeres a un lugar importante en la economía de la sociedad. Los hombres se dedicaban a la siembra y las mujeres a trabajar en la fábrica de tejidos. Y claro, ¿verdad? Cada una de las mujeres aportaban una parte de la economía y los hombres a la otra. Entre los alimentos de gran variedad de frutas, tenían gran variedad de frutas, verduras y legumbres que ellos cultivaban. Legumbres, desde esa época existían puestos de comida preparada. Imagínense, ya la gente vendía comida, para el que no quería cocinar, iba a comprar, ¿verdad? La gente se dedicaba a vender comida como hay ahora, ¿verdad? Que la gente puede poner su puesto de comida. Y dice que había gran variedad de frutas, verduras y legumbres y habían puestos de comida preparada donde se vendían tortillas recién hechas. Había guisos, tamales y atol. Las personas que no querían cocinar podían irse a esos puestos de comida preparada donde podía encontrar tortillas que recién hechitas, guisos de carne, de los guisos que hace su mamá en la casa, habían tamales y atol. Eso en cuanto a la economía. El arte. La arquitectura azteca era de carácter monumental. Construyeron grandes templos escalonados y palacios decorados con pinturas murales. Cuando dice templos escalonados es que les hacían unos gradas para que la gente pudiera subir al templo. Y decoraban los palacios con pinturas murales. Trabajaron la cerámica policromada. En escultura realizaron obras de mucha calidad artística. Sus poemas eran cantados acompañados de música. Cantaban a los dioses, especialmente al Dios creador, al amor, a la amistad y a la naturaleza, entre otros temas. También creían en Dios, fíjense, que a alguien supremo que había creado la tierra, al Dios creador. O sea que ellos, como eran politeístas, ¿verdad? Ellos podían adorar a muchos dioses. Y en el arte, ¿verdad? Pues lograron crear una arquitectura monumental. Grandes templos escalonados y palacios decorados con pinturas murales. Y trabajaron la cerámica. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Lo importante que es los aztecas. Aportes. Los aztecas dieron aportes muy importantes. Por ejemplo, uno de los aportes fue el idioma náhuatl. Subrayen eso. El idioma náhuatl, que es uno de los principales aportes de la civilización maya. En algunos países, en algunos lugares de México, todavía, ¿verdad? Se practica el idioma náhuatl. Las personas que viven ahí hablan en náhuatl. Por ejemplo, las tarahumaras, los tarahumares todavía ellos hablan en náhuatl. Ellos no hablan el idioma español, hablan náhuatl. Ellos dieron gran aporte a la civilización azteca, a la humanidad, ya que muchas palabras que se utilizan en español vienen del idioma náhuatl. Las mexicas no tenían una escritura tan completa como los mayas. O sea, en cuanto a la escritura le ganaban los mayas a los aztecas. Pero después de la conquista, ¿verdad? Muchas de sus tradiciones orales fueron escritas usando el alfabeto español. Cuando los españoles vinieron, ¿verdad? Y los conquistaron, los colonizaron, los tomaron como esclavos. Ustedes recuerdan que los españoles les enseñaron el idioma y a leer y a escribir a los indígenas. Entonces ellos, ¿verdad? Sus tradiciones orales las escribieron usando el alfabeto español y hoy existe una gran cantidad de obras literarias de origen náhuatl. Además, está el calendario solar, similar al utilizado por los mayas. También crearon su propio calendario solar y que se encuentra tallado en una roca circular de 3.6 metros de diámetro que pesa 25 toneladas. Está compuesto el calendario solar de los aztecas, está compuesto de 18 meses de 20 días y uno de 5 días complementarios. Además, agregan un día cada 4 años
de la misma forma que actualmente se hace con nuestro calendario de los años bisiestos. Ven, todavía nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo cosas del pasado se siguen utilizando en este tiempo. Bueno, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, qué importante es la cultura azteca, ¿verdad? Así como lo fue de importante la cultura maya para los habitantes de este país, también, ¿verdad?, la cultura azteca ha sido muy importante el conocer, ¿verdad?, de dónde se formaron los aztecas, ¿verdad? ¿Qué lugares ocuparon? Parte de México y parte de Guatemala. Pero más que todo se ubicaron en México. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que ellos dieron muchos aportes a la humanidad, porque ellos, ¿verdad?, nos legaron muchas cosas buenas a la humanidad. Por ejemplo, el calendario solar. Es muy, muy significativo saber, ¿verdad?, que alguien pudo inventar un calendario tan bonito. Entonces, hasta aquí llega la clase. Mañana vamos, la próxima clase vamos a ver otro tema, ¿verdad?, muy interesante, otra cultura. En la clase por pantalla vimos la cultura maya. Hoy en clase grabada vimos la cultura azteca y en la próxima clase vamos a ver a la otra cultura que son los incas. Entonces, quiero agradecerles por su atención. No se les olvide, ¿verdad?, ver la grabación de este video, porque es muy importante que ustedes tengan conocimiento de quiénes eran los aztecas para que puedan participar en el juego de la competencia de Cajote. Que Dios me los bendiga.